para poder seguir su camino, Señor. Dedicada a unos que por alguna razón no pudieron presentarse, Señor. Bendígales y ministreles allá mismo donde estén, en su trabajo o en su casa, en cualquier lugar, Padre Santo. Sea usted con cada uno de ellos. Le pedimos, Padre Santo, que pues toque los corazones, Señor, que ablande los corazones, abra las mentes, Padre Santo, de cada uno de nosotros que vamos a recibir esta palabra de usted, Padre Santo. Le pido que no sea el hermano Rigo, Señor, predicando la palabra, sino que usted use mis labios, Padre Santo, para comunicar a su pueblo, incluyéndome su santa voluntad, Padre Santo. Que no diga yo palabra que no venga de su parte, que su Espíritu Santo guíe, Señor, esta palabra directamente, y que haya palabra, Señor, de dirección y de revelación para cada uno individualmente de los que estamos aquí presentes y a través de las redes sociales, Padre Santo. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. No es un funeral, amén. Cada domingo nosotros estamos de fiesta porque un día como hoy fue cuando el Señor Jesucristo resucitó, amén, y tuvo la victoria. En esa victoria los que salimos ganando fuimos nosotros, porque nosotros ya estábamos muertos, y al estar en Cristo pasamos, según dice la palabra de Dios, pasamos de muerte a vida, amén. Entonces hoy vamos a hablar del tema predica la palabra, y vamos a irnos a Segunda de Timoteo capítulo 4. No sé si sea el último libro o uno de los últimos libros del apóstol Pablo, o de las últimas cartas, porque en Segunda de Timoteo capítulo 4 vamos a leer del versículo 1 al 5, y estas son instrucciones del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, ¿verdad? Decía que era como su hijo, colaborador de él. Un amén cuando estén ahí. Amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo, hablando a Timoteo y a la vez a nosotros, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar por ahorita. Y pues el encabezado de la palabra de Dios de la Biblia, así como el estudio, es predica la palabra. Ahora vamos a ver, dice que hagamos obra de evangelista. 4:11. Amén. Fíjense que esta palabra de evangelista, así lo conocían a Felipe. ¿Se acuerdan de los diáconos que les prediqué semanas atrás? Amén. Era Felipe el evangelista, y era de los 7 que se impusieron manos sobre ellos para servir a las mesas, ¿verdad? Una labor que no era espiritual. Sin embargo, cada uno de nosotros aquí presentes, si le echamos ganas, vamos a ser de evangelistas, pastores, ¿verdad? Ángeles de la iglesia. Aquí en Efesios 4:11 ya estamos ahí. Amén. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros. Estos son conocidos entre nosotros los cristianos como los 5 ministerios básicos. Los 5 ministerios de nombramientos, o de más bien de esos 5 ministerios. Son muy importantes, son los más importantes estos 5, y son para la perfección de los santos, según dice la palabra de Dios. Muchos piensan que algunos de estos ministerios ya fueron, como el del apóstol y el del profeta, que ya pasó, que ya no los hay en este tiempo, y solamente nos dejan con vida evangelistas, pastores y maestros. Pero dice aquí en el 12, si lo siguen leyendo, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. Si se fijan, hasta que lleguemos a todas estas cosas. Y yo creo que ninguno de los que nos hemos convertido últimamente ya llegamos a la altura, a la plenitud de Cristo. ¿Verdad que no? Dice que hasta que todos lleguemos, o sea, los hizo esos 5 ministerios como parte del cuerpo de Cristo. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Entonces estos 5 ministerios, los 5 siguen siendo vigentes. Gloria a Dios. Siguen en Cristo. Y siempre va a ser, y siempre van a existir estos 5 ministerios hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de Cristo van a existir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos morirnos, pero no vamos a lograr todavía llegar a eso, porque seguimos teniendo esta carne, y a Cristo esta carne jamás le va a poder llegar, y a nosotros nos es estorbo, porque esta carne busca lo suyo, su propia conveniencia. Amén. Está bien así el volumen, ¿verdad? Entonces, uno de esos 5 ministerios es el evangelista. Es un mensajero de buenas nuevas, y pues como Pablo también fue, aunque no es calificado como evangelista, sino como apóstol, él hizo obra de evangelista, porque él fue el que salió a los gentiles por varios países. Entonces, un evangelista es, ¿verdad?, de iglesia en iglesia, hablando el mensaje, aunque ya tengan 20, 30 años. Hay veces que pues puede caer los siervos, por muchos años que tengan, pueden caer como en el enfado, en la monotonía, y este tipo de ministerios vienen y levantan, inyectan frescura a los siervos, los revitalizan con la palabra que Dios les da. Y estos evangelistas andan en iglesias, andan en calles, andan en cárceles, andan en hospitales, porque lo de ellos es estar predicando la palabra, y Dios pone en ellos una unción especial que no la tienen los demás. El pastor es diferente. Aunque el pastor haya pasado por evangelista y haya estado cubriendo esa función, porque son funciones, el pastor se dedica al estudio de la palabra, a la oración, al ayuno, a la predicación en las iglesias, en sí, a alimentar a las ovejas que ya están dentro de una congregación, y es como un equipo. El evangelista sale, habla la palabra y trae a las ovejas a una congregación con un pastor, donde van a ser cuidadas, discipuladas y alimentadas, ¿verdad? Entonces, muy importante el ministerio de un evangelista. Y nosotros, no todos somos llamados al ministerio de evangelista,
pero todos podemos fungir como evangelistas. Porque si en una iglesia que no están los 5 ministerios, los que estemos, tenemos que comenzar a trabajar en todos los ministerios, pero también en el nuestro, ¿no? Porque cada uno de nosotros está llamado a un ministerio, pero podemos fungir en otro ministerio. Entonces cada uno de nosotros somos también mensajeros, porque un evangelista es un mensajero, ¿verdad? Un mensajero de las buenas nuevas, y cada uno de nosotros, hijos de Dios, tenemos la misma orden de parte de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice? El que crea será salvo, y el que no crea, ¿qué dice la palabra de Dios? Será condenado. Parte de nuestro cuerpo, sino que de nuestra salvación eterna o nuestro castigo eterno. Hay una doctrina que anda por ahí, que ellos piensan que simplemente si no te salva, simplemente el Señor no te va a resucitar. Ellos le llaman la no existencia. O sea, si te portas bien, resucitas, y si no, no resucitas, simplemente no vas a existir. Se fue. Tus memorias se acabaron. Pero Jesucristo dice que hay un lago de fuego donde será el rechinar y crujir de dientes, el lloro, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, ¿verdad? Habla de un castigo. Entonces nosotros pues no podemos correr riesgos y no cuidar nuestras almas, y tenemos que pensar seriamente en que corremos sobre todo de nuestros seres queridos. Todos tenemos personas que amamos mucho, que todavía no se han convertido a Cristo y están en peligro de morir. Y les decía yo, qué padre, si ve que viene un carro a toda velocidad y se le cruza un niño de 5 años corriendo, no corre arriesgando su vida para salvarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, el mismo padre que cuida a su hijo de no ser atropellado para conservarle su vida, ese mismo padre le enseña a tomar, a fumar, a andar de mujeriego, a andar en los malos caminos. O sea, nos hemos enseñado equivocadamente a cuidar a nuestros hijos solamente de los peligros de esta vida, pero no nos enseñamos a cuidar a nuestros hijos de que hay un peligro más adelante, que a la nada decimos, bueno, si no me pasa nada, yo puedo vivir 80 años. No, y vas a vivir más, pero eternamente, pero el castigo es lo que hay que evitar. Y nada más tenemos de oportunidad de ser salvos hasta el momento de nuestra muerte. Muchos dicen, no, pues yo me espero ya cuando sea viejito, ya cuando ya haya disfrutado, ya haya acabado con todo. Pero ¿cuántos niños no mueren al nacer? Últimamente ahorita aquí en nuestra ciudad se ha dado, ¿verdad? Se oye, se ha escuchado, ¿no? Que están muriendo por no sé qué enfermedad, bebés y ancianos. Por vías respiratorias. Por las vías respiratorias, máxime en este tiempo que estamos de frío aquí. Entonces nadie de nosotros tenemos la vida asegurada como para decir, me voy a arrepentir de aquí a un año. Porque si usted chafea medio año, ya sabe para dónde va. Y es equivocación, porque la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos con violencia. Quiere decir que si no lo arrebata, ¿qué es? Si nada más los valientes lo arrebatan. Ahora, hay muchas personas que usted se va a topar que tienen una inteligencia sublime. ¿Cómo le llaman a los que son muy inteligentes? ¿Cómo le llaman porque miden la inteligencia? ¿Cómo? El IQ, ¿verdad? Elevado, ¿no? Que ocupan hasta escuelas especializadas. Se llaman escuelas de educación especial. Son para los de lento aprendizaje, pero también para los que son muy inteligentes. Y hay de estas personas que todavía no tienen la capacidad para doblar las rodillas a Cristo.
porque ellos la inteligencia que tienen, la tienen solamente sobre las cosas naturales, sobre la naturaleza que dejó Dios y necios. Hay inteligentes necios. Y vemos personas que a la nada les batalla para aprender, son de lento aprendizaje, pero están en una iglesia, oye, pues está mejor estar así, ¿verdad? Y no lo digo nomás porque Dios bendice a sus siervos, los cuida y los protege, porque también podemos ver que hay gente millonaria que ni siquiera cree que hay un Dios existe y a ellos les va bien económicamente, tienen mucha riqueza y muchas posesiones, pero nada más les sirve hasta el momento que mueran. Y todavía para que después los hijos se anden desgreñando por la herencia, se anden hasta asesinando entre ellos, ¿verdad? Creo que ya se vivió aquí. Entonces tenemos que ir a evangelizar. Volvamos otra vez a 2 de Timoteo 4:1. Del 1 al 5. Y vamos a estar analizando, porque dice, predica la palabra a los muertos, porque los muertos resucitarán para juicio. Los buenos y los malos van a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para el juicio. A ver, ¿por qué no aceptamos a Cristo? Dice, y juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Esta es una orden para nosotros hoy en día, que prediquemos la palabra. Cada uno de nosotros. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Porque son buenas nuevas, porque así como hay personas realmente dicen, yo eso no es para mí. Yo no me veo ahí en una iglesita ahí aburridón. Pero así como hay personas así, también hay personas que están batallando, que quieren una segunda oportunidad en su vida, que tienen ganas de ir a una iglesia, pero la nada solo a una iglesia, o porque ya es una persona de edad, no puede ir, no tiene quien la lleve. Hemos visto casos, y son personas que desean ir a una iglesia, alabar a Dios, y no pueden. Pero usted va y les lleva la palabra, va hasta su casa, o les lo raitea para que vengan a la iglesia, o usted les predica en sus casas. Hay personas que están sufriendo con alcoholismo, con drogadicción, con problemas familiares, que al recibir, están renuentes tal vez, algunos de ellos no quieran aceptar la palabra, pero una vez que le escuchan, el Espíritu Santo les da un convencimiento y hacen un cambio de vida. Y la palabra en muchas veces ha llegado cuando ya las personas están a punto de morir, cuando ya las personas están a punto de darse un balazo, de colgarse, de aventarse por un puente. La palabra de Dios ha llegado en esos momentos. La palabra de Dios nos ayuda. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios entra hasta la médula de los huesos, a lo más profundo de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que Él no solamente nos salva espiritualmente, sino que todavía nos salva físicamente, emocionalmente. Él nos ayuda a comprender. Estamos pisando, doblamos, nos hincamos ante la presencia, nos doblegamos ante Dios. Nosotros pasamos de muerte a vida y Dios nos otorga la vida eterna si nos mantenemos firmes, ¿verdad? Pero el hacerle caso a la palabra escrita en una Biblia, que es la palabra de Dios, nos quita de muchos problemas. Porque ese libro se convierte en una guía de cómo vivir mejor aquí. Si se fijan, muchas veces tenemos adicciones. Y no solamente me refiero a adicciones de alcoholismo o drogadicción, sino también la farmacodependencia, la adicción al celular, la adicción a los videojuegos, la adicción a la televisión. Es más, hay adicción hasta a las personas.
Es como una adicción. Si no estás con tal, estás a gusto. Era de todo eso y nos da un equilibrio. Lo más notable, ¿no? Que cuando un drogadicto deja la droga, se comienza a ver un cambio en su persona, un cambio físico. No se bañaba, ya se baña. No trabajaba, ya trabaja. Que no era drogadicto, pero de todos modos era alcohólico. Siempre trabajó, horas extras, se esforzaba y seguía siendo pobre. Cuando llegan a los pies de Cristo, ya no tiran su dinero en vino, ya les queda. Y sin embargo, por experiencia propia, cuando yo tomaba, me lo acababa, pedía fiado, conseguía, pero gastaba más de lo que ganaba. Entonces, ¿cuándo me iba a durar? Sin contar que luego después choca uno y pierde uno todo, ahí hasta la vida casi anda perdido. O sea, todo eso envuelve, y así como casos como el mío y de muchos otros hermanos, hay muchos casos en el mundo. Entonces yo digo, el beneficio que yo recibí al creer en Cristo, pues como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios te ha beneficiado a ti y de veras amas a tu prójimo, comparte ese mismo beneficio a otro. Eso mismo que tú estás viviendo, transmíteselo a otro. Vamos a ver, dice aquí cómo que cuando se te presente la oportunidad, predica. Cuando se te presente la oportunidad de que alguien te pida un consejo, veas un problema, háblale la palabra. A la nada, nosotros como personas no sabemos qué decirle a alguien, pero sí sabemos qué dice la Biblia respecto a cierta circunstancia y le podemos dar la palabra. Porque la misma palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Siempre que nosotros demos la palabra de Dios, algo se queda trabajando en las personas. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Dice, redarguye. ¿Qué redarguye? Pero acuérdense, la palabra de Dios nos redarguye a nosotros, pero cuando tú evangelizas a otros tienes que redarguir al otro. Redarguir quiere decir refutar o contradecir. Por eso cuando nosotros oramos, cuando ya hay faltas ahí de hermanos que no vienen, y que por ahí nos enteramos que se nos andan desviando, nuestra oración es que el Espíritu Santo los redarguya a fin de que no se pierda su alma. O sea, que los confronte, que los haga ver, vas por mal camino, regrésate. Estás mal en esto. Piensas mal, actúas mal, te estás poniendo en riesgo. Es confrontar, contradecir la mentalidad, la idea que tienen las personas. Contacto, claro, ¿verdad? Si no, quién sabe cómo le vaya. Es que el sabio agradece consejo, el necio no. El necio se le puede ir encima. Palabra que yo creo también, pero buscándolo dice censurar, reñir, que ahí puede ser regañar, reprochar, amonestar. Cuando aquí puede haber, cuando hay reprensión por medio de la palabra, según lo que sea, puede haber amonestación, la regañada es segura, puede ser amonestación o castigo. ¿Sabes que la estás regando aquí? ¿No? No, que yo, no, ya no lo hagas. Va a haber otra persona. La otra es cuando se amonesta, es llevar a las personas a un campo neutral de concientización. Que haga conciencia y se convenza a sí mismo de que actuó de mala manera para que pueda arrepentirse. Porque una persona que hace algo malo se le reprende, pero no cae en cuenta que está en un error, lo va a volver a hacer. Entonces tiene que haber un convencimiento pleno de que te emborrachaste. ¿Y qué tiene? No, pues ahí quedó igual, ¿no? A otros 8 días y otra vez igual.
pero cuando la por fuera, ¿no? El que se droga porque se droga, el que se emborracha porque se emborracha, y todo el mundo se da cuenta, ay, el hermanito tomó, el hermano se drogó, pero y luego los pecados ocultos, los que están en la mente, en el corazón, todo eso se tiene que luchar. Por eso es que muchas veces hay consejería cristiana, para que pueda el pastor meterse a estos terrenos tan privados y poder hacer un cambio en las personas. Seguimos adelante, dice, redarguye, reprende, exhorta. Aquí, fíjense que yo antes esa palabra exhorta se me hace fuerte, entonces yo entendía que era regaña. No, yo voy y le doy una exhortada ahorita. Yo entendía que era regaño. Y aquí dice animar. Anímalo. O sea, qué cambiazo de lo que yo pensaba. Esta le doy una exhortada. ¿Qué tiene que ver la palabra exhortar? Que cuando se exhorta a una persona es para que haga un cambio inmediato, no a la lejanía, no de aquí a un año o dos, sino exhortar. Cuando anda uno queriéndose portar bien, no sé a cuánto le pase, y de repente anda cascabeleando, que comienza a batallar, se ocupa que alguien le infunda a uno ánimo, como estábamos hablando del evangelista. Hay personas que le echaron ganas y no ven que la obra de sus manos en la obra de Dios tenga frutos. Ya prediqué, vienen bien poquitos. Ya invité, nadie viene. Ya hice esto, ya hice lo otro, y se comienzan a desanimar. Y cuando llegan los evangelistas a las iglesias, exhortan. ¿Por qué? Porque vuelven a animar al pueblo. Y yo le admiro a ese hombre, porque lo veo en todos los tianguis, lo veo que anda predicando en las playas de San Felipe, Puerto Peñasco, el Golfo, en tianguis de Durango, en tianguis de Mexicali, tianguis aquí en San Luis, en el bosque, donde quiera les anda echando gritos el hermano. En Tijuana, en Ensenada. En Tijuana, en todos lados vemos que anda el hermano. O sea, en vez de sentarse a ver una película, disfrutar un videojuego, una plática con la familia, él anda por allá haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Corona, va por su galardón. ¿Y nosotros? Todavía buscando lo nuestro. Y aquí Pablo está, digamos, exhortando. Le dice a Timoteo, exhorta, mientras que él está exhortando a Timoteo. Es gratificante cuando usted va y habla con las familias y de repente llega a la iglesia, siente padre, con un invitado, con un matrimonio. Se siente bonito, ¿eh? La salvación no es por obras, pero sí se siente bonito cuando comienzas a llevar gente a la iglesia, porque estás haciendo lo que papá te está diciendo que haga, que debes de hacer. No te lo debes de agradecer, pero se siente bonito que Dios te dio la gracia, te usó para que esas personas fueran salvas. Eso es algo que se guarda aquí. Y debemos de buscarlo. Y debemos de buscarlo porque estamos tratando de que la gente pase de muerte a vida. Ese es el enfoque. Porque nosotros, hay una canción de nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Eso sí no lo podemos llevar. Imagínense que usted, una persona que estaba totalmente perdida, un día Dios le dio palabra para que le hablara a esa persona. La batalló y la batalló y la batalló, pero que sea salva y el día de mañana por allá la vea y que diga, gracias a que tú me hablaste de la palabra de Dios, aquí estoy. Gloria a Dios. Como para brincar de gozo, que no. Híjole. Entonces hay que exhortarnos nosotros mismos todos los días. Tengo que hablarle a alguien hoy de la palabra de Dios. Tengo que hacer algo para que la gente sea salva.
ya tengo yo la bendición, pero la orden de Dios es, pasa la noticia. Dice, entonces redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Muy importante, porque nos vamos a encontrar con personas que no quieren, y siguen sin querer, y hay que tener paciencia. A su paso, que al cabo la obra no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el Espíritu Santo. Vamos, no, vamos, no, vamos, no, vamos. Ay, voy a ir nomás porque me has invitado mucho, ¿verdad? Y vienen, y gloria a Dios, Dios habla a sus vidas. Uno aquí se para enfrente a predicar la que yo predico, y es la palabra de Dios la que va a hacer la obra en cada persona. Amén. No yo. Ningún siervo de carne y hueso va a hacer nada. Es el Espíritu Santo. Es Dios. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Se la leo. Dice, es conjunto de principios, creencias y enseñanzas que se consideran verdaderas. Nuestra doctrina está escrita en la palabra de Dios, y nosotros transmitimos esa, nuestra doctrina que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Nuestra doctrina sale de la boca de Dios, y esa es la que cambia el mundo. Esa es la que salva a la gente. Dice, vamos a seguir en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjense lo que dice. No sufrirán la sana doctrina, como si le dijera, no sufrirán unos cintarazos, no sufrirán la enfermedad. O sea, no sufrirán, es que ya no tendremos que soportar. Para los que no quieren la sana doctrina, va a llegar un tiempo que ya no la van a tener que soportar, porque ya no va a existir. Hoy está pesado eso, ¿no? Que ya no exista con ganas de oír la palabra de Dios. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Rigo, me gustaría que me leyeras ahí, 2 de Timoteo 4:3. Tú traes otra. Ajá. Porque concupiscencias para mí es que estos maestros van a predicar la palabra de Dios conforme a sus propios deseos, a como ellos quieren que sea la palabra, manipulando la Biblia a su antojo, para ellos hacer doctrinas a placer. Ajá, 4:3, por favor, Recio. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Ese es el 4, ¿no? El 4. Entonces miren, ahí dice que a escuchar a sus propios deseos. Si yo quiero tomar, pues yo voy a buscar un maestro que me diga que sí puedo tomar. A la mujer que le gusta andar con minifaldas, pues va a buscar un maestro que le diga que no hay problema usar minifalda. Ande sexy, ande provocativa. El pecador es el hombre, si voltea a verla, usted, vista como usted quiera, es para usted. ¿Sí entienden? Vamos a buscar hombres y mujeres maestros que estén de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué dice la palabra, no qué dicen esos maestros. Antes se quejaban porque los fariseos hipócritas, pero ellos en realidad estaban predicando la ley de Moisés como era, porque Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos sí les decían la ley de Moisés con todo el peso de la ley, pero ellos, ¿qué decía Cristo? Ni con un dedo la quieren mover. Pero no decía nada de que decía las cosas mal, pero no las hacían.
Pero estos maestros van a hacer las cosas mal. Hoy en día nosotros entendemos que no puede haber llamamiento para mujeres al pastorado, pero esto es secundario. Sin embargo, hay congregaciones que no solamente son pastoradas por las mujeres, sino que todavía son dos mujeres pareja las pastoras de esas congregaciones. O sea, viven en pecado, mujer con mujer, y todavía son pastoras de congregaciones. Así está el mundo. Un ciego guiando a otro ciego, alguien que vive en pecado. Es como yo aquí, que me echaron unos tequilazos, viniera bien borracho a hablar con los maestros. Si el maestro se sale de la palabra de Dios, no lo escuchen. Incluso yo también tengo que regirme. Si yo estoy predicando una cosa y hago otra, también, oiga, con todo respeto, pero este puntito como que no se lo ve muy claro, o aquí se está equivocando, aquí predicó a mal, o usted no está viviendo lo que predica, y yo tengo que aceptar lo que me digan, cualquier señalamiento que sea cierto, claro, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer caso. Yo también, es de sabios, ¿verdad?, reconocer cuando uno la está regando, y también uno tiene que ponerse a cuentas. La Biblia no, nada más es, la palabra de Dios dice la palabra misma que es una espada de dos filos. Entonces, mientras yo predico, corta para allá y corta para acá. Y ya para cuando yo lo predique es porque ya corta para acá, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que van a haber maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice concupiscencias, un deseo o apetito intenso y a menudo irracional por algo prohibido o inmoral. Fíjense nada más estos maestros, algo prohibido o inmoral. La Biblia habla de prohibiciones que se tienen que respetar. La Biblia es moral. Entonces, si estos maestros vienen con sus propias concupiscencias, quiere decir que vienen enseñando inmoralidades. Por eso hay que tener cuidado los que sí aprueban ciertas formas de vestir, porque luego las hermanas todo el tiempo, yo recuerdo que había líderes, mujeres, y todo el tiempo vestían con recato y todo. Y recuerdo que una vez hubo un evento muy sonado, muy grande en la iglesia, y de repente llegan ya con peinados ostentosos. Esto debe estar mal. Sobre todo, ¿quién es? O sea, demasiado. O sea, de por sí hay hermanas que tienen busto grande y luego todavía descubierto en una iglesia, siendo líderes. Entonces, ¿qué transmiten? Entonces, tiene uno que tener cuidado. Por eso el líder debe de convencerse de cómo debe de actuar, cómo debe de vestir, porque eso es lo que va a transmitir. Porque cuando le llame la atención a alguno, imagínense, hay un líder que está actuando de mala manera, pero es líder. Cuando el pastor va y reprenda a una ovejita porque está comportándose de esa manera, lo primero que va a decir, oye, ¿por qué el líder fulano anda así? O sea, tienen una guía, pues. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Mucho cuidado. Dice Pablo que tenemos una nube de testigos. Quiere decir que muchos. Y el diablo lo que quiere es descreditar a los hijos de Dios. Es que tenemos que tener más cuidado. En el versículo 4 dice, híjole, este tema está bueno. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí saben lo que es una fábula? Expresamente, una fábula es un cuento, una historia breve. Para que la estuve estudiando acerca de esto.
una fábula es como una historia breve para que el narrador haga comprender a la gente un tema. Una fábula puede tener un buen consejo, una moraleja. Una fábula ayuda a concientizar a la gente hacia lo bueno y quitar lo malo. Y yo me quedé y dije, caray, pues esto es como una parábola. Entonces, ¿cómo Jesucristo enseñaba a la gente con parábolas? ¿Se acuerdan que ponía ejemplos? Y las dos son historias cortas, breves y enfocadas prácticamente para lo mismo, para hacer entender, llamar al entendimiento fácil a la gente con una pequeña historia. Pero había una diferencia muy grande. Entonces yo dije, Jesús predica con parábolas que prácticamente es lo mismo que una fábula, pero Pablo está diciendo que evitemos las fábulas y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces quiere decir que la fábula y la verdad no son compatibles. Entonces ahí está la diferencia. Fábulas caen en lo mágico, hace que los animales se comporten como personas, hablen, ¿verdad? Estaba leyendo una fábula, estaba viendo una fábula del hombre flojo, y el hombre flojo sale y primero habló con un lobo, luego habló con un pescado, luego habló con un árbol, luego con un sabio, y ahí se va toda la historia. Las cosas como una silla, una roca, hablan y tienen conciencia. O sea, las fábulas se salen en su historia, utilizan personajes falsos y utilizan algo sobrenatural en los animales y en las cosas, ¿verdad? Porque los animales no hablan con nosotros, las rocas no hablan con nosotros, los árboles no se comportan como nosotros, ni platican con nosotros, y en una fábula todo es posible. Mientras que Jesucristo en las parábolas hablaba de cosas naturales. Es antinatural que un árbol hable, pero él hablaba de la semilla de mostaza y les explicaba cómo era una semilla, cómo crecía, los frutos. Hablaba en las parábolas de historias de personas que podían ser reales, como Lázaro y el rico. La parábola del sembrador está dando un ejemplo de cómo se riega la semilla en todo terreno y nos explica cuál resultado tuvo la piedra natural de la naturaleza establecida por Dios. No hacía cosas mágicas de que el sembrador sembró y la semilla le gritaba, oye, me tiraste en el camino. ¿Verdad? Cosas naturales. ¿Qué otra cosa que habla la parábola del sembrador? Es de que Dios no escatima la semilla para nadie. Estábamos hablando, el hermano Rosa y yo en la mañana, ¿verdad? Podríamos decir, no, pues este sembrador fue un sembrador que no cuidaba su semilla. ¿Por qué no cuidaba el terreno y veía qué área era la que se podía sembrar para que no se desperdiciara la semilla? ¿Para qué ir a andar tirando en pedregales entre espinos y en el camino, pudiendo sembrar toda su semilla en buena tierra? Pero eso es de que Dios a todo el mundo, buenos y malos, les dio la oportunidad de conocer la salvación. Por eso es la semilla en pedregales, el conocimiento del reino de Dios. Aún la filosofía humana tiene sabiduría, pero mientras que la sabiduría humana es informativa, la palabra de Dios es de vida eterna. Es como que la filosofía, la sabiduría humana, es como que le preguntas por una dirección y te dice, váyase por aquí, por acá, y llega. Ese es el conocimiento humano. Pero la palabra de Dios es el transporte que llega y lo lleva hasta donde va. Esa es la diferencia. Por eso debemos de confiar más en la palabra de Dios que en la sabiduría humana, porque como humanos
debe de tener errores también. Y tenemos que tener cuidado de no aprender de un humano con los mismos errores y equivocaciones que nosotros. Tenemos que aprender de Dios, del que no se equivoca. Entonces quedamos claros lo que es las fábulas. Entonces nosotros no debemos apartar nuestro oído de la palabra de Dios para ir a fábulas. Incluso los predicadores fábulas buscan historias bonitas en internet para poder predicarle al pueblo, como si no fuera suficiente tanta palabra que Dios nos dejó escrita. Póngase a leer un libro, Génesis, Éxodo, Levítico, a ver si lo leen un libro en una hora, en lo que se avienta una película, a ver si se lo acaba. Mucho conocimiento que hay en ese libro, mucho. Y para entenderlo todavía hay que leerlo detenidamente, meditarlo y analizarlo 2 o 3 veces. Y nunca se le va a acabar lo que puede sacar de ahí. Dice, estos maestros apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Y qué es la exhortación que Pablo le da a Timoteo? Que le gane el tirón. Cuida tu rebaño, no dejes que te los vaya a distraer los falsos maestros. Cuida tu rebaño, en tiempo y fuera de tiempo. Ve y habla con ellos. Y si se necesita, refuta y contradice, se redarguye. Si algún falso maestro llega y le da una mala palabra a tu congregación, ¿qué quiere decir? Que los predicadores que predican fábulas perdieron la sobriedad. Y sobrio es pensar bien, estar bien centrado en sus pensamientos, en sus conocimientos. Sobrio no nada más es no estar borracho ni drogado, porque también las enfermedades y los traumas nos quitan la sobriedad y dejamos de pensar correctamente. Un trauma nos puede echar a perder la vida. Y todo eso debemos entregar. Eso le dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Wow, las aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Una situación difícil. Amén, fíjense. Dice, las aflicciones son estados de sufrimiento. Eso es lo que tiene que soportar el evangelista, Fíjense, el siervo de Dios. Las aflicciones son estados de sufrimiento, dolor o angustia que pueden afectar a las personas de manera física, emocional, mental o espiritual. Pueden ser causadas por una serie de factores como la discriminación, entre otros. Todo eso podemos vivir nosotros como siervos de Dios. Porque ¿cuántos siervos de Dios no hay en países en guerra? Acabamos de pasar por una pandemia que se llevó miles y muchos conocidos de nosotros. Y muchos de esos que se fueron eran pastores, eran siervos de Dios, eran ovejas en una congregación. No nada más se fueron pecadores. Se estuvo yendo y todo eso lo tuvo que soportar el pueblo de Dios. Son aflicciones. El desánimo. Cuando te enfrentas con problemas. ¿Cuál es el beneficio de las aflicciones? Como dice el dicho, lo que no te mata. Exacto. Cuando le pasa a uno por primera vez un problema, desconoce, siente uno que es enfermedad que termina en muerte. Se te acaba el mundo. Sientes que tu historia hasta ahí llegó. Esas son aflicciones. Pero cuando sales adelante, cuando ya pasaste por un problema grande que te dolió mucho, como la pérdida de un ser amado, cuando ya pasaste por eso, tú quedaste más fuerte. Cuando te vuelva a suceder, tú sabes que hay una salida, porque ya te sucedió y sabes cómo resolverlo, sabes cómo soportarlo. Cuando ya pasaste en tu vida varias noches, sabes que después de cada noche hay un amanecer. Y sabes que cuando estés llorando, sabes que no vas a llorar para siempre.
Porque después de que lloraste, aprendiste a reír de nuevo. Cuando se te presenta otra vez un problema, sabes que no es para siempre, que tarde o temprano te va a volver a salir el sol. Y no es en vano. No es en vano. Vamos a leer lo que es el versículo 6. Fíjese lo que dice Pablo en el 6. He peleado la buena batalla. He acabado. Perdón. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso es lo que dijo Pablo en esta carta a Timoteo. Porque ya lo tenían cautivo. Los historiadores dicen que él fue decapitado en esta ocasión que lo apresaron. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aquí aman la venida de Cristo? Muchas veces a muchos no les tocará ver crecer sus hijos en la venida de Cristo, pero pasaremos de muerte a vida, pasaremos de este mundo al otro. Dice la palabra de Dios que muchos se levantarán de la tumba y otros, simplemente los que habremos quedado vivos en aquel tiempo, en un abrir y cerrar de ojos seremos transfigurados. Seremos transformados de un cuerpo corruptible, que es el que tenemos, a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo que muere a un cuerpo inmortal. Los exhorto a que prediquemos la palabra, que hagamos obra de evangelista, como dice Pablo, que hagamos obra de evangelista. Cumplamos con nuestro ministerio. Como dice Pablo, hay que acabar la carrera y hay que guardar la fe. Guardar la fe hasta el final. Una de dos, hasta que nos toque morir o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. En la venida de Cristo, ahí se acaba apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Ahí se acaban los dones espirituales. Ahí se acaban las lenguas. Ahí se acaban los dones de sanidad. Ahí se acaba todo. A la venida, perfeccionarnos hasta la venida de Cristo. Dejaremos de trabajar en la obra hasta la venida de Cristo, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. La exhortación es: sigamos peleando la buena batalla, sigamos hasta terminar la carrera como Pablo, guardando la fe en Cristo, guardando la fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos muchas cosas en que agradecerle a Dios, muchas cosas. Decía el salmista: alma mía, que no se te olvide ninguno de sus beneficios. Como decía una hermana en el golfo, hoy por hoy tenemos aire en nuestros pulmones, tenemos vida, tenemos salud, tenemos la familia completa, y los que ya partieron están en su presencia. Ellos ya están con su corona. Así es de que
pues nosotros tenemos que seguir adelante y pedirle a Dios que nos diga, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Para que a cada quien le dé la ocupación y función que debe de tener dentro de la congregación y fuera de la congregación. Porque nosotros tenemos ocupaciones como seres humanos que somos, pero somos siervos de Dios de tiempo completo. Y sobre todo, no dejar de orar por nuestra gente, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, los que faltan todavía por convertirse a Cristo. Es muy bonito servirle a Dios y ver que dan resultado los esfuerzos. Pero Cristo no murió tampoco para que nosotros nos sientamos a gusto por tener un ministerio, sino por salvar almas. Entonces nuestro placer, nuestro gozo debe estar en salvar almas, en predicar su palabra, en que las almas lleguen a Cristo. Esa es la orden de Dios que nos está dando. Y como les dije la vez pasada, solamente tenemos una oportunidad de aquí a que muéramos para convertirnos a una que te di tal y tal y tal herramienta, no la usaste, no le hablaste de la palabra a nadie, ni siquiera a los que tratabas a diario. ¿Qué hiciste con lo que te di? Pongámonos a cuentas, mis hermanos, con el Señor en esta noche. Meditemos en esta palabra, porque esta orden de Pablo a Timoteo es una orden de Dios para cada uno de nosotros. Y la debemos de tomar muy en serio, porque vidas dependen del Evangelio. Y Dios no va a mandar ángeles para que les predique el Evangelio, lo va a mandar a usted, a que usted se haga cargo. Y Dios le va a dar palabra para cada persona que le hable a usted. Cada persona es un problema diferente, son soluciones diferentes, y Dios le va a dar a cada uno de ustedes la palabra conveniente. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. Pueden cerrar sus ojos, vamos a hacer una oración para terminar esta palabra. Y ahí, gracias, Señor, por esta palabra que usted ha traído en esta noche, Señor, a su pueblo. Gracias, Señor, por la bendición inmerecida que usted nos da, Señor, de estar en este lugar aprendiendo de su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos tiene usted aquí aprendiendo de su palabra y alabando su santo nombre, y no en un hospital, Señor, luchando por nuestra vida, no en prisiones queriendo salir, Señor, en libertad, no en problemas, Padre Santo, sino bendecidos y ante su presencia, Señor. Le pedimos perdón, Señor, si hemos faltado a su mandamiento, si no hemos predicado la palabra de la manera que usted nos pide que lo hagamos, Señor. Perdónenos, Padre Santo, por ser indolentes, Señor, ante el peligro que corren otras personas que no lo han aceptado en su corazón. Perdónenos, Padre Santo, por ser negligentes, Señor, en su obra, por preocuparnos más, Señor, de lo que nosotros queremos hacer,